poder estar en comunión, Señor. Gracias, Padre amado, por este hermoso día, una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos el paso entonces a nuestro hermano Josu para que pueda dar la enseñanza. Gracias, yo. Un cafecito. Bien, buenas tardes. Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Como siempre les menciono, es un deleite poder enseñar, poder dedicarse a explicar lo que aparece en la Biblia, porque como siempre digo, primero uno aprende y después uno trata de comunicar lo que ha aprendido, pero es lindo poder dedicarse al estudio de la Biblia, ver en especial lo que el Señor va a hacer en un futuro. Nosotros hasta la semana pasada estábamos viendo escatología personal y cerramos con lo que era la síntesis o el resumen de todo. Y hoy día vamos a iniciar de nuevo con escatología, pero ahora con una parte más general. La escatología personal responde a qué va a pasar conmigo en el futuro. Y veíamos que si Dios no viene antes por su iglesia, lo que corresponde es que yo muera, vaya a un estado intermedio de reposo si soy creyente, que después de eso sea resucitado, que me presente ante el Señor y que viva con Él la eternidad. Entonces eso es lo que nosotros habíamos visto. Vimos también el destino del inconverso, que la diferencia es que ellos terminan mal, básicamente. El término de ellos va a ser separados de Dios, alejados, como dice Apocalipsis 20:15, que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces ese es el final del inconverso. Ahora, ya visto eso, ya sabemos qué es lo que nos va a suceder a nosotros como individuos. Pero cuando hablamos de escatología general, tenemos que hacer una división. Escatología ya vimos la otra vez, que se refiere al estudio de los eventos futuros. Tiene que ver con los últimos momentos, con los últimos tiempos. Entonces, la escatología es el estudio de las últimas cosas. Les comenté también que Pentecost lo menciona como los eventos del porvenir, aquellas cosas que han de suceder. Y ya vimos lo que nos va a suceder a nosotros como individuos. Ahora viene la pregunta, ¿y qué va a pasar con el resto de las personas? ¿Qué va a pasar con el mundo en general? ¿Qué es lo que nos espera? Y esa es la escatología general, es intentar ordenar, digamos, los sucesos que han de acontecer en una línea temporal y espacial. Es decir, hacer una línea de tiempo y decir, esto va a pasar primero, esto segundo, esto tercero y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros ahora. Pero sí, obviamente, vamos a dirigirnos ante al Señor en oración pidiendo su ayuda. Padre Celestial, agradecemos porque usted es bueno, gracias porque es bondadoso, gracias porque su misericordia nos es manifestada todos los días. Gracias, Padre, porque usted nos permite abrir su palabra y escudriñar las maravillas que hay en ella. Señor, abra nuestro entendimiento, incline nuestro corazón a su palabra, ayúdenos a ver las maravillas que hay en ella. Y rogamos, Señor, también que usted nos ayude a estudiarlo, Señor, de una forma correcta, con un buen ánimo, con un buen sentir, Señor, para que esto sea de edificación. Rogamos, Señor, que el tema que podamos ver sea para edificación de la iglesia y gloria suya. Rogamos, Señor, que usted pueda utilizarme, Señor, que usted pueda hablar a pesar de mí. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, vamos por favor a Isaías 46, del 9 al 10. Yo les dije que este creo que es un versículo clave cuando uno va a hablar de escatología, ya sea personal o general, es clave este pasaje. Porque aquí en Isaías 46 va a estar hablando Dios mismo y va a decir en Isaías 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es decir, el versículo 9 ya nos viene diciendo que Dios es único, que no hay otro. Lo primero que hace el Señor es situarse y nos muestra como el Dios excelso, grande y glorioso. Entonces nos dice, acordaos de estas cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Y el versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, esa es la escatología. Es el estudio de eso, el estudio de lo que el Señor ha anunciado, lo que va a suceder. Ahora, quiero aprovechar de hacer una salvedad. El versículo 10 dice que anuncio lo por venir. ¿Quién ha dicho las cosas que van a suceder? El Señor. Ahora, hay cosas las cuales el Señor no ha especificado en su palabra, cosas las cuales el Señor ha preferido mantener en oculto. Sobre esas cosas vamos a guardar silencio. No nos vamos a meter en temas donde el Señor no ha hablado, para que lo tengamos también en consideración. Vamos a tratar solamente de exponer lo que aparece ahí. Pero bueno, este pasaje nos hace recordar que Dios es soberano y que solo Él dirige la creación. Hay una frase muy bonita que dice que Dios lleva las riendas de la creación. La creación es como una especie de caballo y el jinete de ese caballo es Dios, quien lo dirige y lo conduce hacia donde Él quiere. Entonces, la escatología es el estudio de eso, es tratar de ver cuál es el camino que el Señor está siguiendo. Ahora, respecto a escatología, hay un grave problema, sobre todo en la cristiandad, y es que varios se dedican a estudiar escatología, pero con un sentir erróneo. Que varios estudian escatología para pelear, para discutir, para entrar en conflicto. Y si está en la Biblia, ese no es el propósito. Recordemos que el apóstol Pablo decía que algunos predican a Cristo por contienda. Hay algunos que estudian la escatología solamente para contender. Ese no es el fin de la escatología. La escatología es para alentarnos. Decía, aliéntense con estas palabras. Entonces, esa es la escatología. Ahora, tenemos que comprender que hay distintas interpretaciones. ¿Podría Santi mostrar la primera imagen, por favor? La primera imagen que vamos a ver, nosotros la vimos ya hace bastante tiempo, pero ahí está. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían varias posiciones? Por lo menos hay 4. Está la posición amilenial, postmilenial, premilenial histórico, premilenial dispensacional. Ahora, esos son los 4 posturas más fuertes e influyentes a lo largo de la historia. Y hay renombres para todo. Ahora, quiero volver a recordarles, durante todo el estudio que vayamos haciendo de escatología general, se va a citar a más de alguno de estos hermanos. Ahora, por ejemplo, hoy día yo pretendo citar, ¿podrías mover un poquito más hacia la izquierda, a milenial, por favor? Hoy día pretendo citar a San Agustín de Hipona. Ahora, San Agustín de Hipona es amilenial. ¿Eso quiere decir que yo soy amilenial? No. Quiere decir que algo que dijo Agustín de Hipona me sirve para poder entender algo que está en la Biblia. Nosotros tenemos estas 4 posturas. Ahora, quiero aclarar algo. Con los creyentes pasa algo singular, que nos descartamos al tiro. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿y tú eres postmilenial, premilenial, amilenial, dispensacionalista, eres pactuario, eres pretribulacionista, posttribulacionista? Y uno queda como que, ay, ¿qué seré yo? Son tantas categorías que al final uno dice, yo les he dicho que la mejor forma de responder eso, no, yo soy bíblico. Ah, pero ¿y cuál de todas estas es? La que diga lo que dice la Biblia y listo, se acaba el problema. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vamos a ir estudiando? Vamos a ir viendo lo que dice la Biblia. Vamos a centrarnos en eso. La Biblia no necesita a alguien que le intente acomodar, ella misma se acomoda. De hecho, uno de los principios que vamos a utilizar para estudiar esta área, la escatología, es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia no necesita que alguien más la explique, porque es la palabra de Dios. Entonces, como decía también ahí la Biblia, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le dio el consejo primero al Señor? Nadie. Entonces, ¿puedo intentar acomodar yo lo que el Señor dijo? No, tengo que acomodarlo acá.
Ahora, con respecto a escatología hay un problema, y tiene que ver con las profecías, o tiene que ver con los simbolismos. Porque uno dice, pero es que esta parte tiene que ser simbólica y hay cosas en las que se hacen símbolos donde no los hay. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Hay que entenderla en su contexto. La Biblia en su contexto nos va a decir, esto es figura de... Por ejemplo, pensemos en Juan 3, vamos a Juan 3, por favor, para no errar. Juan 3, 14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estamos hablando ahí de cuando estaban siendo mordidos por las víboras. ¿Y qué dice Juan? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La misma Biblia nos está diciendo que así como la serpiente se alzó allá en el desierto y la gente tenía que mirar a ella para ser salvada de la mordedura de la serpiente, así como allá nosotros tenemos que mirar a Cristo para alcanzar salvación. Es decir, hay una figura. Ahora, ¿quién lo dice? La misma Biblia. Porque dice así como. Hay una figura retórica, hay una comparación. Es decir, lo que está diciendo Juan, esto pasó así en este momento. Bueno, con Cristo está pasando exactamente lo mismo. La gente miraba a la serpiente y era salva, y hoy en día la gente mira a Cristo y es salva. Ahora, ¿eso lo inventé yo? No, está acá. Eso es lo que hay que hacer con escatología. Hay que ir viendo punto por punto qué es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, pensando de nuevo en las imágenes que habíamos mostrado, hay que tener también humildad al tratar estos temas, porque son hermanos que de verdad han dedicado tiempo al estudio de la Biblia. Por ejemplo, podemos decir, no, a milenialistas no tienen ni idea de nada. Ellos no han estudiado la Biblia, con dificultad llega alguno al cielo. Pero le diríamos eso, por ejemplo, a Hendrickson, o a Berkhoff, o a Lutero, o a Calvino. Ellos eran amilenialistas. O diríamos, no, los postmileniales, como que alguien los engañó. Pero le diríamos eso a Sproul, le diríamos eso a Hodge, a Jonathan Edwards. El premilenial histórico, no, es que ellos son quizás fome, como que son, les falta el espíritu, como ver las cosas del Señor. Pero le diríamos eso a John Piper, a Wayne Grudem. Podríamos decir también lo mismo de los premileniales dispensacionalistas, pero le diríamos eso a John MacArthur, Samuel Pérez Millo y Carballosa. La verdad es que no, porque son hermanos que debemos reconocer que han estudiado quizás más que nosotros. Y lo que ellos intentaron hacer es ver lo que dice la Biblia e intentar beneficiar a la iglesia con lo que ellos han estudiado. Entonces no hay que llegar y descartar a estos hermanos y decir, mira la postura o mira, como en las cosas que se equivocan. Hay que valorar el trabajo que hicieron los hermanos. Porque recordemos que hay un versículo que dice que ¿en qué se ha de gloriar el hombre? En conocerme. Y estos hombres intentaron hacer eso, conocer a su Señor, conocer lo que había dicho y tratar de poner en orden las cosas que aparecían en la Biblia. Esa fue la intención que ellos tenían. Entonces vamos a acercarnos con humildad. Vamos a acercarnos diciendo, Señor, están todos estos hombres que han hablado mucho acerca de lo que ha de suceder, pero háblanos tú. Ese es el deseo de un corazón conforme al Señor. Señor, háblanos tú. Han hablado tantas personas, tantos hombres sabios que han dicho comentarios tan buenos, que han beneficiado tanto a la iglesia, pero háblanos tú. Yo el otro día pensaba sobre John MacArthur. Hay gente que está a favor o en contra de John MacArthur. Como todas las personas, siempre vamos a encontrar gente a favor y retractores, gente que le gusta y gente que no. Pero es indiscutible que él benefició a la iglesia. Es indiscutible que él fue de bendición para sus hermanos allá en Estados Unidos y para los que les gusta, tiene literatura que es de bendición. Entonces, en lo personal debemos tener una actitud humilde frente a estos hermanos. Y quiero ser enfático en esto porque vayamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios 1.
Vamos a partir desde el versículo 9. Primero a los Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios. No cambia, se mantiene. Lo que hemos visto desde el inicio en Él se va a mantener por la eternidad. ¿Y qué hizo Dios? Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, por Dios tenemos comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo? Que si nuestro hermano Julito fue llamado por el Señor, fue llamado para la comunión con Cristo, al igual que yo, al igual que la hermana Viviana y al igual que todos los creyentes acá. Todos fuimos llamados a la misma comunión con Cristo. Pero ¿qué está pasando? Veamos el versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿por qué creo que es importante este versículo? Porque alguno podría decir, no, yo sigo la línea de Calvino, no, yo sigo la línea de Sproul, yo sigo la línea de MacArthur, de quien usted quiera. ¿Esa persona murió por usted? La verdad es que no. ¿Y por qué estamos entonces teniendo divisiones con estas posturas? Si lo que une es Cristo. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia se han producido peleas, disputas, conflictos, iglesias se han separado, iglesias se han dividido, ha habido gran peleas, hermanos se han ido de iglesias por posturas. Y cuando estos hermanos lo único que querían hacer era entender qué iba a hacer el Señor más adelante, porque da aliento, porque da fe, da alegría al corazón. Por ejemplo, el estudio de la escatología a mí me ha animado un montón. Me ha permitido comprender que debo anhelar la venida del Señor y que eso, la gloria venidera, va a ser incomparable a todo lo que estemos pasando. Hay semanas que uno no las tiene muy buenas. Hay días en donde todo lo que podría salir mal, sale mal. Y lo que tenía que salir bien, sale mal también. Pero en medio de esa adversidad uno puede decir, bueno, ya no va a ser así cuando venga mi Señor. Todo va a acabar. Hay veces que estamos enfrentando enfermedades, problemas, complicaciones, y no es que anhelemos que eso se acabe, es que anhelamos a Cristo y con Cristo todo eso va a terminar. Entonces, eso debiera producir en nosotros la escatología. No peleas, no disensiones, no conflictos. Estoy seguro que si toda esta lista de hermanos supieran que después iban a hacer conflictos por lo que iban a escribir, no hubieran escrito nada. Y es triste, porque si somos la iglesia de Cristo, debiéramos tener la suficiente altura de miras para, por ejemplo, poder decir, tú piensas esto, perfecto, no, mira, yo pienso esto otro. ¿Por qué tú piensas esto? Por estos pasajes. Yo pienso esto por estos pasajes. ¿Podemos llegar a algo común? Quizás no, quizás sí, pero bueno, es tu pensamiento. Es mi pensamiento. Eso no lo va a privar de la salvación, porque la salvación es solamente por gracia creyendo en el sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros vamos a estudiar, vamos a intentar llegar a la respuesta de cómo es que van a suceder las cosas, pero no es con una mirada de descartar, porque eso es feo, cuando uno elimina a la otra persona, básicamente por un pensamiento distinto. Nosotros estamos intentando entender a la luz de la palabra qué es lo que ella dijo que va a suceder más adelante. No para pelear, sino para la gloria del Padre, para la gloria del Señor. Es solamente ese el interés. Ahora, les animo y les insto a que tratemos de llegar temprano para que no nos perdamos nada de los temas. Porque, se entiende obviamente que a veces uno tiene complicaciones y llega tarde, pero voy a que, como a veces son temas tan sensibles, es bueno tomar como desde el inicio todo lo que el hermano diga, para comprender en su totalidad lo que se está diciendo. Pero eso, cerremos esta parte solo con el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? No.
no dividamos nosotros la iglesia. Lo que el Señor mantuvo unido, lo que el Señor quiere unido, debe estar unido. Vamos a avanzar ahora un poquito en términos de escatología. La escatología tiene una vinculación con la historia fuerte, porque la escatología intenta ordenar históricamente los sucesos. Ahora, debemos comprender que a lo largo del tiempo se han intentado seccionar la historia de diferentes maneras. Todos lo hacen. Por ejemplo, los libros de historia dividen en antes de Cristo, después de Cristo. Los historiadores que son ateos y presuntuosos lo dividen como antes de la era común y después de la era común. Ahora, lo hacen así para no mencionar a Cristo, pero que no lo mencionen no significa que el evento más importante de la humanidad sea el advenimiento de Cristo. Pero todos han intentado hacer ese orden. Y esa es la escatología, intentar ordenar lo que el Señor va a hacer. Vamos a ver la primera visión, que es la visión de Agustín de Hipona. Me gusta la visión de él porque no genera ningún conflicto. Él fue muy sabio en lo que él presentó. Y la división de Agustín de Hipona se centró en la humanidad, la relación con Dios y el pecado. Y Agustín de Hipona establece solamente 4 divisiones. Las puso en latín. La primera era potest peccare, segunda non potest peccare, la tercera potest peccare y la 4 non posset peccare. Vamos a explicar ahora qué dije. La primera parte decía potest peccare. ¿Qué quiere decir? San Agustín entendía que en el inicio el ser humano podía pecar. Vamos allá al Génesis 2. Él establece la historia como en 4 momentos y el primer momento va a Génesis. Veamos lo que dice Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué San Agustín decía puede pecar el hombre? Porque si bien Adán está hecho en santidad y de hecho tiene una relación con Dios, peca. Y de hecho sabemos que en Génesis 3 después viene todo el castigo para la humanidad. Entonces, San Agustín va a decir, el primer momento de la humanidad, de la historia de la humanidad, tenemos un hombre que puede pecar. Después de la caída, el ser humano no puede no pecar. Es decir, está condenado a pecar toda su vida. Vamos a Génesis 2. Génesis 6. Verso 5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasó? La caída. El corazón de los hombres va de continuo solamente el mal. Nemi siempre me dice, no es al mal, sino el mal, que en ello está el mal. No necesita ir a ningún lado a buscar el mal porque ya está en él. Entonces, el ser humano después de la caída no puede no pecar. Romanos 3:23, pasaje conocido, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. No hay vuelta que darle. No hay cómo salir de ahí. Y todos estamos en esa condición. Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno, que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie quien entienda. Todos son pecadores. El salmista en el Salmo 51:5 decía, en maldad he sido formado. Entonces, entendemos que hay 2 momentos en la historia. Cuando el ser humano fue creado, en él no había pecado, pero estaba la posibilidad de pecar, y pecó. Eva tomó del huerto, vio que era agradable a los ojos, comió, lo dio a Adán, y por eso después aparece Dios y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Después de eso el ser humano no puede no pecar, porque su condición es de pecador. Pero después viene el tercer momento. Cuando uno conoce a Cristo pasa lo siguiente, vamos a 1 de Pedro 2.
Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, ¿qué pasó? Cambió la condición, porque estábamos muertos en delito y pecado, pero dice que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, nos distingue la santidad. Por eso más adelante, o antes, el mismo apóstol Pedro va a decir que sed santos, porque cambia la condición del ser humano con Cristo. La primera condición del ser humano es que puede pecar. ¿Adán podía elegir no pecar? Sí. ¿Y qué eligió? Pecar. Después de la caída, ¿el ser humano puede elegir hacer lo bueno? No. De hecho, hay pasaje que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Estamos condenados en el pecado, no podemos hacer nada que a Él le agrade. Entonces, no podemos no pecar, no podemos dejar de pecar. Pero cuando conocemos a Cristo, y ahí viene lo hermoso de la obra salvífica, volvemos a tener la elección. Podemos pecar. ¿Por qué? Porque igual que Adán, hemos sido llamados a una vida santa. Y sabemos que en Cristo podemos vivir santamente. No somos esclavos del pecado, sino que Cristo nos ha librado de esa maldición. Entonces, ahora el creyente puede llevar una vida santa, igual que Adán. Por eso yo les decía la otra vez cuando hablamos de Adán, uno a veces es majadero con Adán, pero no pensamos que estamos en la misma condición que Adán. Si bien luchamos con la carne, luchamos contra el mundo, pero también hemos gustado de la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y eso no vence a todo lo demás? Por supuesto que sí. Es una lucha constante, pero es que se puede vencer en Cristo. Por eso decía, no hay que ser majadero con Adán porque estamos en la misma condición y nosotros somos igual o quizás más pecadores que el mismo Adán. Porque pecamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Entonces, ahí está la tercera forma de ordenar el tiempo de San Agustín. La primera, Adán puede pecar. La segunda, el ser humano no puede dejar de pecar. Después de conocer a Cristo, el ser humano, de nuevo, puede volver a pecar. Es decir, puede elegir entre pecar o no pecar. Y la cuarta tiene que ver con que no vamos a pecar nunca más. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1. Perdón, Primera de Juan 3 era. Primera de Juan 3, 1. Primera de Juan 3, 1. Primera de Juan 3, 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ese es el cuarto momento que entiende San Agustín. ¿Qué pasa en este momento? El creyente no va a pecar, ni siquiera va a tener el deseo de pecar. Dice que va a ser semejante al Señor. No va a haber pecado. De hecho, cuando vemos que cuando sea el cielo nuevo y tierra nueva, dice que no habrá ahí más muerte ni dolor. ¿Y qué produce la muerte y el dolor? El pecado. El pecado produce muerte y dolor. Recordemos, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué no va a haber ahí? Pecado. Entonces, no va a haber la posibilidad de pecar. Entonces, esos son los 4 momentos históricos que distingue San Agustín. En el primero, cuando Adán estaba en el huerto, él podía pecar. En el segundo, después de que cayó Adán y Eva, el ser humano no puede no pecar, pues es esclavo del pecado. En la tercera, el ser humano conoce a Cristo,
Por tanto, podemos llevar vidas santas, vidas de regenerados. Y en la cuarta, ya no pecaremos más, pues seremos glorificados, iguales, o semejantes, perdón, a Cristo. Es una forma sencilla de ver la historia. Yo creo que podríamos cerrar acá y listo, decimos, nos quedamos con esta. Bueno, San Agustín en esta forma no se metió en los detalles. Lo único que se centró fue la relación del ser humano con Cristo y la esperanza gloriosa de que va a haber un momento en donde no vamos a luchar más con el pecado y que la comunión va a ser perfecta. ¿Vale? ¿Sí? Claro. De hecho, él nos dice que tenemos que ser de un mismo ánimo, habla del doble sentir, habla también a los tibios, cuando dice te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Entonces, claro, eso, una persona que es cambiante, no le agrada, de hecho por eso también cuando dice que tú sí seas sí y tú no seas no, es que uno va a mantener su línea. Pero entonces esa es la visión de San Agustín. Vamos a ver dos visiones más. Y aquí es donde empieza un poquito la parte más compleja. Vamos a ver la segunda. La primera fue la de San Agustín. La segunda se le llama visión pactuaria. ¿Por qué se le llama así? Hoy día ya se ve un mal nombre porque hoy día se dice como pacta con Dios y estamos como todos en esa onda de los pactos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los pactos que el Señor, Él ha hecho con el ser humano a lo largo de la historia. Son 8 pactos. El primero se le llama pacto edénico, segundo adámico, de Adán, tercero con Noé, el cuarto es el abrahámico, el quinto es el mosaico, el sexto palestino, séptimo davídico y el 8, el que hemos visto con el pastor Víctor, el nuevo pacto. Son 8 pactos que ven estos hermanos. El pacto edénico ese está en Génesis 1 del 28 al 30. No lo vamos a leer, solamente nos vamos a centrar en la descripción. Es el primero de los 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación, en los cuales todas las escrituras se concretan y tienen 7 elementos. En el huerto del Edén el hombre y la mujer eran responsables de lo siguiente: poblar la tierra, sujetar la tierra, tener dominio, comer hierba y fruto, labrar y cuidar el huerto, abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si fallaban, el castigo era la muerte. ¿Y qué pasó? Fallaron. Entonces el pacto se rompe porque la idea era que ellos tenían que cumplir con estas cosas y ahí vamos a andar bien. Pero fallan y viene el castigo, la muerte. Entonces ahí viene el siguiente pacto, que es el pacto adámico, que es Génesis 3 del 14 al 19. Que el pacto adámico gobierna la vida del hombre en su estado decaído. Tiene que ver cuando fuimos sometidos a la esclavitud del pecado. Tiene que ver con esta maldición, que tiene que ver tanto para el hombre, para la mujer y para la serpiente. Tiene que ver con que la mujer va a dar a luz con dolores, que va a haber ahí una lucha entre el hombre y la mujer, que el hombre va a trabajar y que la tierra no le va a devolver su fruto, o la fuerza, perdón. Y dentro de toda esta situación encontramos esperanza, porque Génesis 3:15 dice que así que de la simiente de Adán, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando a Satanás el diablo. Es decir, ya se estaba anunciando la venida de Cristo y su golpe mortal sobre Satanás, sobre la muerte y todo ello. Entonces, el pacto adámico fueron todas las consecuencias que vinieron por causa de la caída de Adán. El pacto con Noé está en Génesis 9, del 1 al 17. Tiene que ver con que Dios habla con Noé cuando Dios asegura que no va a haber otro diluvio universal, cuando se habla de la descendencia de Cam, la descendencia de Sem, la descendencia de Jafet. Tiene que ver con ese pacto que Dios hace con Noé. Después de eso viene el pacto con Abraham, que está en Génesis 15, 18. Tiene 3 momentos. Su formación en el Génesis 2, su formación en el Génesis 12, su confirmación en el Génesis 13, 15
y 17. Ahora, el pacto con Abraham tiene que ver con esta promesa del Señor que de él haría una nación grande, cuando le dice que van a ser como el polvo de las estrellas, que lo iba a bendecir, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Ese es el pacto con Abraham. Después viene el pacto mosaico, que tiene que ver con Moisés, que está en Éxodo 19:25. Ahora, Éxodo 19:25, denme un segundo. Perdón, Éxodo 19:25, obviamente está antes del 20, pero ¿qué viene en el 20? Los mandamientos, las instrucciones de Dios. Entonces, ese es el nuevo convenio hecho de Dios con Israel. Los mandamientos, los juicios, las ordenanzas, la ley, básicamente. Después viene el pacto palestino, Deuteronomio 30, versículo 3. El pacto palestino, uno dice, tendrá que ver con Palestina, como que es medio polémico el nombre, pero tiene que ver con la tierra que iba a tener Israel. Señala las condiciones bajo las cuales Israel entró en la tierra prometida. Ahora, hay que hacer el alcance de que el Señor le prometió esa tierra a Israel y que le iban a poseer en su totalidad. Y no la han poseído en su totalidad. Entonces, va a llegar un momento en donde se cumpla esa parte. Después viene el pacto davídico, que es el pacto de Dios con David, que está en 2 de Samuel 7, del 8 al 17. Tiene que ver con el reino glorioso de Cristo, es cuando le dice Dios a David que de él va a salir un rey, que va a gobernar, que será un trono permanente, eterno, para siempre. Ese es el pacto davídico. Y el nuevo pacto, que ese es el mejor pacto, porque está centrado en Cristo, se haya establecido sobre mejores promesas, y que no es necesario que también entremos tanto en él, porque el pastor Víctor lo ha explicado con detalle en los temas. Ahora, es una forma de entender la historia, es como verlo con hitos, con momentos. Así como, por ejemplo, nosotros, si hacemos la historia de Chile, tenemos 1810, la primera Junta de Gobierno, 1818, se declara la independencia, en el 29, si no me equivoco, tenemos la primera Constitución, 33, y así vamos. Son hitos, momentos que van marcando la historia. Los hermanos pactuarios ven 8 momentos como claves, en donde Dios habla con el hombre y le dice, así va a ser nuestra relación, básicamente. Es esa la forma de ver pactuaria. Ahora, es una linda forma porque con Cristo se cumplen todos los 7 pactos, todos los anteriores. Por ejemplo, en el pacto edénico se hace con el primer hombre, con Adán, y el pacto el nuevo pacto es en el postrer Adán, en Cristo. En el pacto adámico se habla de la simiente de la mujer. Y Cristo viene de la simiente de la mujer. Y viene a cumplir todas las condiciones del trabajo. Y viene a cumplir con toda la obediencia impuesta por el pacto. O pensemos, por ejemplo, el pacto mosaico. Son las normas de Dios para el pueblo de Israel. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Entonces Cristo viene cumpliendo todas esas cosas. O por ejemplo el pacto davídico, que de su descendencia va a venir un rey. ¿Y quién es ese rey? Es Cristo. Entonces es hermosa la forma de ver pactuaria porque todo se concentra finalmente en Cristo. Después si alguno quiere ver los versículos, todo lo que tengo correcto, se lo puedo enviar sin problema. Y vamos a la otra visión, que esta es la que genera más complicaciones, es la visión dispensacionalista. ¿Podrías poner por favor la primera imagen, Santi? La primera, esta forma es una forma de comprender la historia dividiendo en momentos. Ahora, hay partes en donde coincide con los pactuarios. Por ejemplo, el tiempo comienza, la primera se le llama el periodo de la inocencia. ¿Por qué? Porque, bueno, Adán era inocente, limpio de pecado. Después peca y viene el periodo de la conciencia. Después viene el gobierno humano, promesas, la ley, la gracia,
ahí se agrega tribulación, y el reino. Son 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El periodo en el que nosotros estaríamos ahora se le llama el periodo de la gracia. No me gusta ese nombre en lo particular. ¿Por qué? Porque la gracia ha estado presente desde el inicio. Israel después, y ella no era israelita. ¿Qué es eso? Es gracia. Entonces la gracia siempre ha estado disponible. Por eso no me gusta tanto el nombre de la gracia. Me gusta más el nombre de la iglesia, el periodo de la iglesia. Ahora, dale por favor una más, Santi. Ahí está mejor explicado estos momentos. El nombre del lugar, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. Que la gente rechazó a Cristo. Y hoy en día la gente todavía rechaza a Cristo. ¿Y cuál va a ser el juicio? Tribulación. Ahí vendría la época de tribulación y ahí vendría el reino milenial. Y ahí nuevo cielo, tierra nueva, gran trono blanco. Ahora, agradezco de dónde saqué todas estas imágenes que fueron páginas que tenía de hace tiempo. Pero esas son las tres como milenialismo, en la parte final, reino milenial. El amilenialista, que bueno, el nombre está mal puesto, por cierto, porque amilenialista significa sin milenio. El amilenialista no es que no crea en el milenio, sí cree en el milenio, pero lo ordena dentro de uno de estos momentos. Entonces, hay otro nombre que lo leí, pero se me olvidó, que es como se denominan ellos. Entonces, esa es como la diferencia que hay con el amilenialista. Ahora, respecto a esta forma, ¿en qué hay coincidencia?
Hay coincidencia, yo diría que en casi todo, hasta la edad de la iglesia. Hasta ahí todos somos hermanos, vamos juntos y felices. Después de ahí para adelante empiezan los problemas y discusiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como les mencioné, vamos a ver qué dice la Biblia. Nosotros, si guiamos la época pactuaria, si miramos la visión amilenialista, si miramos la visión de los dispensacionalistas, cualquier visión que uno mire, ¿en qué periodo estamos? Estamos en un periodo de la iglesia. Cristo va, funda su iglesia, empieza en el Pentecostés, y de ahí hasta ahora ha permanecido la iglesia. Y la iglesia está esperando un suceso, el rapto, el advenimiento de Cristo por sus santos. De ahí vamos a partir nosotros. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ver cómo va ordenando la Biblia lo que viene. ¿Cómo es lo que sucede? Estas son las posturas que hay. Esto es lo que los hermanos han estudiado. Ahora, independiente, como les decía al inicio, uno sea dispensacionalista o no, uno sea pactuario o no, es innegable el estudio que tienen estos hermanos detrás y la bendición que quisieron ser para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces ahora? Tomar la Biblia y empezar a ver. Ok, ¿vemos todo lo anterior? Sí, es innegable que el Señor trata con Adán, trata con Noé, trata con Moisés. ¿Vemos todas esas promesas que están ahí? Por supuesto que sí, son innegables. Los periodos que están ahí son innegables. Por ejemplo, el periodo de la inocencia es innegable. Es innegable también las promesas que se hicieron al pueblo de Israel. Hay cosas que tienen que cumplirse porque, como dijimos al inicio, Dios es fiel, Dios ha desde el principio ordenado los tiempos. Entonces, si Dios dijo que iba a hacer algo y todavía no ha sucedido, tiene que pasar. Y eso es lo que estamos esperando y es lo que hay discusiones. ¿Qué es lo que esperamos? En lo que no debiera haber discusión es que la iglesia hoy en día está esperando la venida de Cristo. Entonces, vamos a partir desde ahí. Esperamos nosotros a Cristo. Ahora, ¿cuál es el fin de escatología? Vamos por favor a Apocalipsis. Ya para ir cerrando. Ahora sí, Santi puede quitar la imagen. Gracias, Santi. Vamos a leer Apocalipsis 22, del versículo 16. Dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es importante tener esto cuando vengamos a estudiar escatología. ¿Qué estudiamos? Lo que el Señor Jesús ha dejado para dar testimonio de lo que había de venir. Sus palabras, eso vamos a estudiar. ¿Cuál debe ser la disposición del corazón? Ven, Señor Jesús. ¿Y cómo debemos estudiar? Con temor, porque dice que yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces Dios nos libre de añadir algo a su palabra. Entonces les encarezco sus oraciones por los hermanos que van a estar enseñando, por el estudio que estamos realizando, porque el único interés que nosotros tenemos es ver la gloria del Señor a través de la historia, a través de lo que ha de suceder.
Entonces, oren para que no se envanezca nuestro corazón, sino que podamos ir en esa línea. Y de nuevo, ¿cuál debiera ser la forma de ver escatología? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Por eso estamos intentando ver qué es lo que viene, qué es lo que falta, qué es lo que queda para que el Señor venga. Bueno, y en el intertanto, versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque ya hemos hecho nuestra introducción a lo que es la escatología general. De que en adelante, Señor, nos toca ver a través de su palabra qué es lo que va a acontecer. Ayúdenos, Señor, a hacerlo con respeto, con temor, sabiendo que usted es santo, sabiendo que usted ha dicho en su palabra lo que ha de venir y que nosotros debemos tomarlo, no torcerlo, sino solamente explicar lo que aparece en su palabra. Ayúdenos, Padre, para poder ver las maravillas de su ley y ayúdenos, Señor, a amar su retorno, su venida por todos los santos. Ayúdenos, Señor, a mantener la unidad, porque lo único que deseamos, Señor, es comprender lo que falta para que usted venga por nosotros y anhelar, Señor, ese retorno triunfal, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener y a guardar esta esperanza. Señor, pedimos que nuestros corazones no se desalienten, sino que podamos ser animados cada domingo con la escatología. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Josué. Ahí vienen los niños. Solo me paro para dar un aviso. Ahora, en un ratito, estamos saliendo con nuestra familia a la iglesia donde yo nací. Hola, Mateito, ¿cómo estás? Y voy a estar predicando allá. Siempre voy una vez al año para el mes de misiones y a compartir. Así que vamos a estar yendo. Así que disfruten.